Continúa en el derecho de palabra el diputado José Trujillo. Buenas tardes, ciudadano presidente, colegas diputados. Realmente estos son temas interesantes. ¿Y por qué decimos interesantes? Porque a veces creemos que el origen del problema está aquí. Se decía, por ejemplo, que la justicia del imperio fue comprada, porque ese es el modus operandi que ocurre aquí en Venezuela, que la justicia se compra, y eso es lo que la gente está cansada de ver. Bien se ha dicho, y es importante que ustedes lo sepan, que esto no se puede hacer, ni se puede hablar de manera aislada. Hay que hablar un poco de geopolítica. ¿Y por qué hay que hablar de la geopolítica? Porque esto no son cosas aisladas. Yo tengo que recordarle al pueblo de Venezuela lo que fue el Plan Colombia. Y es bueno que los tengan claro. ¿Qué es el Plan Colombia? ¿O qué fue el Plan Colombia? Un ataque por parte de organismos de Estados Unidos, de la DEA particularmente, para bloquear una ruta de narcotráfico que pasaba por el Pacífico. Es importante que ustedes recuerden cómo el presidente de Honduras se le sacó de su casa empillamado porque estaba mezclado en ese escenario de la droga, porque la droga venía por el lado del Pacífico, hacían escala en Honduras y de ahí salían hacia el norte de los Estados Unidos por California. Es importante que sepan que hay dos rutas claras. La ruta del Pacífico, que era la ruta que bloqueó específicamente el Plan Colombia, y por eso la FARC cambia su ruta y empezamos nosotros los venezolanos a sufrir de ser un país puente a ser ahora distribuidor de droga, que eso nunca había ocurrido en Venezuela. Pero hay que estar claro que el problema de la droga, la FARC y los Castro es un mismo escenario. Y que hoy nosotros estamos en ese escenario geopolítico porque estamos involucrados. Y nada más y nada menos que involucraron a la familia presidencial, el cual de verdad no quisiera estar en sus zapatos. Porque en el supuesto, como decimos nosotros, que hay algo de inocencia por parte de ellos y que esos muchachos lo hicieron de manera unilateral, también es cierto que nosotros los padres debemos estar pendientes qué hacen nuestros hijos. Pero es que el problema de esos dos caminos, el camino que ocurrió y que aquí mucha gente se ha olvidado de lo que pasó con el gobernador de Apure cuando fue asesinado en Maracay, una mañana comiéndose un pollito, y resulta y acontece que ya estaban caminando la ruta Apure, Guárico, Carabobo y Aragua. Esa era una ruta de salida de la droga. Y este gobernador, que en ese momento se impuso, terminó como terminó por haber estado pendiente de algo que cuando se entra no se puede salir. De ahí la importancia que tenemos que ver con la geopolítica. Es importante que sepan que nosotros traficamos mucha droga y no es cierto, como lo dijo el diputado, que han decomisado 60 toneladas. Pero dense en cuenta que este solo cargamento tenía 800 kilos. Dense en cuenta, 800. No vayan a creer. Y eso ocurre siempre. Cada vez que la droga pasa por un lado y ocurren unas llamadas, siempre terminan escogiendo, es el 10% de la droga que se incauta, porque lo demás pasa tranquilamente. Esto lo sabe todo el mundo y no hace falta ser ningún erudito para esto. Nosotros sí tenemos que tener claro, y tenemos que tener claro que esta asamblea sí tiene que hacer una investigación, y sí tiene que hacerla porque somos el único ente del Estado autónomo, y que nuestra autonomía vale mucho,
y que no está influenciada ni por la presión del Estado ni por ninguna otra presión. Pero hay que estar claro que lo que le pasó a esos muchachos es como se dice en el argot. Eso fue que le echaron un pajazo entre dos corrientes básicas. Aquí todo el mundo sabe que existe el cartel de los soles y existe el cartel libanés. Esa es una lucha que ellos mantienen en Venezuela por el control total y absoluto. Y eso es lo que pasó. Y por eso le hacen la denuncia a estos muchachos, para controlar y quedarse el otro cartel con la ruta completa. Es por eso que nosotros los venezolanos, hoy más que nunca, tenemos que poner la vista clara. Porque lo que ustedes están viendo en Colombia, la negociación de la FARC, es porque ya la FARC, que todo el mundo sabe que trafica con drogas y utiliza el terrorismo, se quiere entregar. Porque ya ven Venezuela que nosotros tenemos que estar claros, que sí hay que abrir la investigación y sí es importante que todos participemos, porque esto tiene que quedar muy claro, no solo ante el mundo, sino también ante el Parlamento, porque uno de los implicados, hay dos personas que se nombran que son diputados de este Parlamento. Y hay que decirle que todas estas investigaciones tienen que llegar hasta el final, y no como ocurrió en el pasado, que cada vez que se investiga a alguien del Estado, del gobierno, todo muere el sueño eterno. Pero cuando se trata de alguien de la oposición, hay jueces exprés que toman medidas de manera violenta y rápida en detrimento de la oposición. Por eso hoy hago un llamado a los diputados de la unidad para que votemos por esta comisión, para que así se investigue y se sepa de una vez por todas que el Estado venezolano está o no está implicado en el narcoestado, o es solamente un hecho casual lo que esos muchachos hicieron. Pero esto sí tiene que investigarse y de una vez por todas, para que no le quede duda a nadie. Buenas tardes, muchas gracias, presidente, colegas diputados.